Buenos días, queridos amigos, rotarios y visitantes. Les damos la bienvenida a esta reunión del 1 de marzo, que supone que es cuando el país vuelve a la actividad, pero no tanto porque estamos en medio de los cortes de calles. Así que vamos a hacer el saludo a nuestra bandera argentina, a la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y a la bandera rotaria. Muchas gracias, podemos tomar asiento. Nuestro secretario honorario, Guillermo Combal, nos va a brindar el informe secretario. Guillermo. Muy buenas tardes. Amigos, ¿cómo están ustedes? Preside la primera reunión del mes de marzo nuestro amigo, el doctor Jorge Grimpel. El orador de la fecha es nuestro consocio, Marcelo Figueiras, quien disertará sobre ni software ni cohetes al espacio, cuál es la que más invierte en innovación. Asiste acompañado por la química Elvira Cini, directora de Asuntos Científicos del Laboratorio Richmond. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. A tal efecto, les solicitamos hagan llegar las preguntas a través del WhatsApp del club. Participan de la mesa cabecera el expresidente Alejandro Marolda y los consocios Miguel Maxwell, Marcelo Martínez Ferro, Juan Pablo Maguier, Juan José Scali y Martín Cabrales. Hoy nos acompañan el asistente de la Gobernación, don Jorge Fiedotín, el presidente del Rotary Club de Aedo, Roberto Rexas, y el exgobernador del distrito, Ramón Manuel Sosa, y el exgobernador del distrito, Edgardo Murúa. Les informamos a nuestros socios que continuamos con la vestimenta de verano hasta la reunión del 15 de marzo inclusive, o sea, a partir del 22 ya vamos a volver al saco y la corbata. Les recordamos a los presidentes de los comités hacer llegar a la gerencia del club una breve síntesis de las tareas realizadas en el transcurso del ejercicio 2021-2022 para la confección de la memoria. Un aviso parroquial. A instancia de nuestro consocio y expresidente Luis Obsejevich, la UCES ha propuesto un curso anual de filosofía que será 2 veces por mes y se dará a continuación de los almuerzos. Aquellos que quieran anotarse, por favor, hacerlo saber a través de la Secretaría del Club. Es importante. En el próximo informe lo vamos a sacar. Asimismo, el próximo 8 de marzo nos visitará la gobernadora del distrito, señora Virginia Gear, quien asistirá acompañada por las exgobernadoras en el marco de la celebración del Día de la Mujer. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Sean muy bienvenidos a nuestro orgulloso Rotary Club de Buenos Aires. Bueno, llegó el momento de escuchar a nuestro consocio Marcelo Figueiras, orador del día de hoy, sobre el tema ni software ni cohetes al espacio, cuál es la industria que más invierte hoy en día. Marcelo. Hola, buenas tardes. El orador de hoy es el señor Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond, compañía farmacéutica regional de capitales argentinos. Es graduado en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, como contador público nacional, y en la celebración del bicentenario de la UBA fue reconocido entre los 200 egresados más destacados de la institución. Marcelo, un gusto escucharte. Bueno, buenas tardes a todos, queridos consocios.
Lamentablemente ya conté todo en la mesa principal, así que tengo que repetir, pero voy a tratar de ser breve porque me han dicho que tengo 10, 15 minutos. Quería agradecer al presidente del Rotary, Jorge Grimpel, al secretario honorario, Guillermo Combal, al comité de programas que preside mi gran amigo Juan Pablo Maglier, y a los queridos consocios. Veo tantos amigos, tantos amigos de siempre que nos encontramos en todos los ámbitos sociales, empresariales, gente justamente estábamos hablando de la seguridad social, de los prepagos, que yo siempre digo que son, que tenemos una seguridad social que es un ejemplo en el mundo y la defiendo siempre que me toca charlar. Así que es un honor estar con ustedes. Y bueno, simplemente les voy a contar lo que estamos haciendo, en estos días, lo que hicimos durante la pandemia. Nos tocó ir a Estados Unidos hace poco a concurrir a una reunión con la FDA y laboratorios americanos, porque como ustedes saben se está produciendo un reacomodamiento en el mundo, no solo político-económico, sino empresarial. O sea, hoy, y hablo de Pharma específicamente, hay un gran problema porque se ha producido en el pasado una reasignación de producción de materias primas, por ejemplo, en Oriente Lejano, y países como España, que eran principales productores de amoxicilina, por ejemplo, un antibiótico, si ustedes leen El País del Madrid del mes pasado, contaba que en los hospitales tenían que fraccionar productos de adultos para darle a los pequeños porque no había amoxicilina, cuando la empresa Antibiótico de España, me acuerdo cuando yo empecé en esto, era uno de los líderes en la producción de antibióticos. Entonces, este friendly shoring, este reacomodamiento, hace que la FDA, Estados Unidos, los laboratorios americanos, de los cuales en algún momento, hace tiempo, y allá lejos fuimos quizá competencia, con todo el tema de patentes, que después también voy a mencionar, hoy nos miran como potenciales socios y necesitamos integrarnos, necesitamos crear un gran mercado donde haya escala, y saben que nosotros tenemos una capacidad científica y productiva importante. De hecho, lo demuestran nuestros premios Nobel y lo demuestra todo lo que hemos hecho, que les voy a contar en la industria, no solo en Richmond, sino en todos los laboratorios, y bueno, y como ustedes ven en otros ámbitos también, las grandes empresas que tenemos tecnológicas que conquistan hoy el mundo. O sea, este reacomodamiento también va a incluir lo que es la producción de materias primas, como digo, no solo medicamentos terminados. Las materias primas, como les decía recién, se hacen casi exclusivamente hoy en Oriente, y nos han causado estos problemas y conflictos, por ejemplo, como el de Rusia, que ha dejado una vacuna fuera del mercado, una de las vacunas que existían, o a Europa con menos energía. También puede pasar un conflicto potencial con Taiwán y China, que ahí sí sería un compromiso importante para la industria y para el acceso a los medicamentos. Contamos cuando fui, no quiero dejar de mencionar, porque veo tantos amigos también del servicio exterior, en estas reuniones en Estados Unidos, con la colaboración de la embajada, con Jorge Argüello y el equipo, que han trabajado tremendamente para que tengamos acceso a todas las empresas y a todos los entes gubernamentales. Y creo que eso del Servicio Exterior de la Nación, que veo muchos ex embajadores, amigos, es una de las tantas cosas importantes que tienen que hacer, poner la marca argentina en el mundo y llevar nuestra ciencia y darle aplicación industrial y comercial para poder exportar y crear riqueza. Por supuesto, el canciller Faury también nos ayudó en su momento cuando pudimos nosotros desde Richmond conquistar los mercados del norte de África, también tuvo una actuación muy particular, y yo creo que eso hay que mencionarlo. Esto se vio el carácter estratégico de la industria, más que nada en la pandemia. En la pandemia, cuando empezó en el mundo a haber falta, por ejemplo, para entubar a la gente, de midazolam, de atracurium, y hay una empresa muy grande suiza que anunció que no se podía producir más midazolam porque cada país contuvo para sí su producción. Nosotros pudimos resolver vía producción local y vía la adaptación y el apoyo del INAME, que es uno de los institutos de referencia del mundo, nuestro instituto de medicamentos, nuestra FDA, y pudimos resolver todas estas situaciones. Por supuesto,
padeciendo aumentos de costos que se tradujeron en aumento de precios que perjudicaron pero bueno, al final del camino estuvo el producto y lo que sucedió fue que no hubieron falta de medicamentos a lo largo o a lo ancho del país de ninguno de los productos. Y nosotros, bueno, y aparte no tuvimos falta tampoco ni de respiradores, ni de anestésicos, como digo, ni de antibióticos, y a su vez también exportamos. Todo con el apoyo de nuestro querido ANMAT, que se adaptó profesionalmente a la situación. A su vez, como ustedes saben, hicimos vacunas. Hicimos vacunas en las dos fases, por ejemplo, de producción. La vacuna de Oxford AstraZeneca, hicimos la parte del fermentado, la mandamos a México para la fase final. En México hubo algún inconveniente por la pandemia en sí, había filtros que no estaban, procesos que no se podían completar por materiales. Pero llamativamente a nosotros nos tocó la parte contraria. A nosotros nos tocó recibir el producto semi-elaborado desde Rusia y lo pudimos resolver la fase final de producción con todo lo que fue el formulado y el dosificado en área estéril final con nuestra gente, con esa gente que trabaja con nuestros profesionales y que realmente nos dan un orgullo tremendo tenerlos. También, obviamente, gracias a nuestros investigadores, no nos olvidemos que reunimos la mayor cantidad de datos para los mercados de habla hispana para la aprobación de las vacunas, de una de las principales vacunas, que fue la vacuna de Pfizer, la vacuna de Sinopharm, con el doctor Fernando Pollack, el doctor Pedro Cana a la cabeza. O sea que la mayor cantidad de datos que se agregaron a esos procesos investigativos salieron desde la Argentina, con nuestros profesionales. Y la buena noticia es que, bueno, como les contaba en la mesa, este año se agrega capacidad productiva biotecnológica y de vacunas, vía la inauguración de lo que va a ser la mejor planta de biotecnología de Latinoamérica que vamos a tener acá en Argentina. Esto va a ser de vacunas y de productos biotecnológicos. No solo vamos a hacer contract manufacturing, esto es lo que estábamos hablando en Estados Unidos, para producir para empresas americanas y de otros países, sino que vamos a tener también bancos celulares, que eso nos va a dar una independencia muy importante a la hora de desarrollar nuevos productos, de darle salida industrial, aplicación industrial a las ideas de nuestros científicos del CONICET y de otros centros. Tener desde el banco celular, el fermentado, hasta el fill and finish, pasando por todo el resto de los procesos. Y esto, por supuesto, nos va a dar exportaciones, independencia, trabajo, retención de talentos, riqueza, you name it. Acá trabajamos, por supuesto, en conjunto con Ciencias Exactas, con el INAME, con Instituto del Eluar, con FUNSEI, con CONICET y con tantos otros centros de excelencia que tenemos en la Argentina. Por supuesto, como siempre cuento, también desarrollamos en Richmond y en la industria tratamientos que permitieron más acceso e innovación, por ejemplo, en el área de HIV. Ustedes saben que el HIV hoy es una enfermedad crónica gracias a que el paciente puede tomar un comprimido al día y se mantiene y vive sano toda la vida. Nosotros lanzamos el Triseguvir, que fue un producto desarrollado. Elvira acá tuvo mucha participación en esto, la doctora Cini, que es la directora científica del laboratorio que nos acompaña y que es referencia no solo en la industria, sino en los institutos de control. En la actuación en la pandemia fue fundamental para que pudiéramos tener en tiempo y forma vacunas como tuvimos en Argentina. También productos como, por ejemplo, para la hepatitis C, donde nosotros vía nuestro propio camino de síntesis llegamos a productos que permitió acceder al tratamiento a un costo que anteriormente solo accedían los pacientes que estaban muy enfermos. Nosotros permitimos que desde el primer estadio de la enfermedad se pudiera acceder a ese medicamento. Otro tema que charlamos, y que acá sí hay una confusión, me parece a mí, en muchos y quizá en el mundo, de hecho, cuando estábamos en las discusiones lo veía con mis colegas de la industria de Estados Unidos, y es que nosotros, el tema de patentes, nosotros somos férreos defensores de la propiedad intelectual. Férreos defensores de la propiedad intelectual. Toda vez, y aquí vienen nuestras directrices y nuestra ley de patente particular que existe en la Argentina y que es modelo, toda vez que proteja una verdadera innovación con altura inventiva y aplicación industrial. O sea, patentar inventos y no inventar patentes. Esto es lo que defendemos. Realmente cuando llegamos a Estados Unidos ese día había una tapa en el New York Times
y había una disputa entre dos laboratorios americanos por un producto, Humira era en este caso, y bueno, y la tomamos como ejemplo para discutir el tema. Hoy esto se discute en el mundo. Antes era un tema que parecía que nosotros no teníamos ley, pero esto se está discutiendo en el mundo, el evergreening, el siempre verde, tener el campo, porque si uno sobreprotege, está clarísimo, y si uno no protege, no premiamos el inventor, eso está claro. Ahora, si uno sobreprotege, dañamos primero el acceso y luego la investigación, porque generamos un monopolio que no beneficia a nadie, salvo para el que tiene el monopolio. Entonces, como digo, que se patenten inventos y que no se inventen patentes. Más cuando hoy la línea que dividía antes la innovación de los productos genéricos hoy está difusa, porque los laboratorios que hacían innovación antes hoy hacen, compran innovaciones en estos centros de investigaciones, o en universidades, o en los CONICETs del mundo, y hacen mucho genérico, y los que hacíamos genéricos antes ahora también investigamos e innovamos. También, como les digo, puedo nombrar para no ser autorreferencial y salirme de la industria, muchísimos desarrollos en curso de todas las empresas tecnológicas que, como decía recién, han conquistado el mundo, Globant, Mercado Libre, en otro ámbito ARSAT, que son un orgullo nuestro. Entonces, vale la pena recordar, y esto es muy importante, que contamos con instituciones altamente calificadas y reconocidas, como el CONICET, por ejemplo, donde de aquí surgieron las eminencias, nuestros premios Nobel, Hussein, Eluard, Milstein. Milstein quien sentó las bases para todo lo que es la biotecnología actual. O sea, Milstein sentó las bases para todos los medicamentos que hoy biotecnológicos se están haciendo si ustedes escuchan, a mí siempre me gusta recomendar en YouTube cuando él volvió de recibir el Nobel y cuenta qué es lo que hizo, y lo cuenta muy simple, para que lo entiendan todos. Estaba en la facultad dando clases, él habla de un truquito, dice, gané un premio Nobel haciendo un truquito de laboratorio, o sea, logró hacer una célula inmortal, y aclara, inmortal, bueno, hace 27 años veremos. Y a partir de ahí, como uno tenía una célula inmortal que después se pudo clonar, después se pudo meter información, sacar proteínas, y de ahí fabricar medicamentos, bueno, todo eso hizo toda la biotecnología de hoy. Él volvió y reconoció que su base fue en Argentina, a pesar de que el premio Nobel lo ganó trabajando en Inglaterra, y a partir de ahí tenemos muchísima calidad científica en nuestro país, muchos que se han ido y están muy bien, que la gente se vaya, vuelva. Bueno, Elvira misma estuvo trabajando en Alemania y volvió a Argentina a aplicar su conocimiento en nuestro laboratorio. Está muy bien que se quede, pero cuando nos quedamos tenemos que defender lo que tenemos. Tenemos que defender lo que tenemos y tenemos que también reconocer a los que están acá, porque a veces tendemos a reconocer solo cuando triunfan afuera y no nos damos cuenta que también hacemos buenas cosas acá. Esta historia sigue hasta nuestros días con tantos proyectos científicos como por ejemplo lo del doctor Gaby Rabinovich y tantos otros. Somos el país con mayor cantidad de investigadores por habitantes de la región. Esto es sumamente alentador porque estamos frente a una economía de conocimiento donde el valor de las ideas nos vuelve muy competitivos. Pero una idea es una chispa que necesita estar acompañada de un ecosistema, ¿no? Con trabajo coordinado, integrado por todas las partes. Yo digo siempre por todas las partes, menos por la política, menos por la ideología. Cuando se mete la ideología y la política en todo esto, empezamos, no nos vacunamos con esta porque es de acá o con la otra. Y la ciencia, lo hemos visto, al final del camino se conecta arriba de todo y hace su trabajo y la humanidad progresa y la política va pasando. Por ejemplo, el caso de la biotecnología, si analizamos distintas industrias, es la que se perfila como aliada para resolver los grandes interrogantes que hoy tenemos como humanidad. En nuestro territorio hay más de 200 empresas biotecnológicas. Estamos dentro de los 20 países en el mundo con mayor cantidad de empresas de este tipo. Además, existen condiciones favorables que alientan el crecimiento. Tenemos la ley de biotecnología moderna, hay emprendedores, hay aceleradoras como la del CITES en Santa Fe y muchas otras. Cada pieza cumple un papel fundamental. Como vemos, innovar requiere alinear las necesidades estratégicas de cada país con el sector privado y la sociedad en general. Nos tenemos que mostrar, tenemos que contar. Yo siempre lo digo en mi cámara, soy integrante de varias cámaras muy prestigiosas, como la Cámara de Laboratorios, el Directorio de IDEA, bueno, con socio de un grupo tan selecto como ustedes, y siempre digo que tenemos que contar lo que hacemos para, en nuestra industria, por ejemplo, salir y decir, cuando uno cuenta, se acerca a la gente y la gente entiende que el progreso al final no se dio de casualidad, sino se dio porque había gente
trabajando y planeando. Es necesario definir y tratar los temas con mucho respeto, definir qué es estratégico y qué no es estratégico. Eso es para mí fundamental, porque como decía recién, a veces cuando desde las ideologías se toman decisiones, ahí se cometen errores irreparables. Cuando hablábamos recién en la mesa, hablamos del tema de precios, de qué comprar afuera, qué no comprar afuera. Yo decía, mi abuela siempre decía, lo barato sale caro, y no fue a Harvard. Entonces, cuando uno define una estrategia de país y define qué es lo que va a producir y qué no, y en qué es competitivo y en qué no, y lo mantiene durante 100 años, eso es la base. Eso es lo que vimos en Australia con la industria, bueno, ustedes saben más que yo, la del automóvil. Un día decidieron que no se hacía, pero se hacía otra cosa, entonces son líderes en esto y no en lo otro. No se puede hacer todo, no se puede estar aislado del mundo, pero tampoco se puede hacer esas cosas. Lo que no se puede hacer es que cada uno que venga con su idea diga que hay que importar tal cosa o tal otra, porque realmente importar barato se puede importar autos, ropa, medicamentos, etc. Bueno, nadie trabajaría en ese caso. Tenemos que ver en qué nos hacemos fuertes y en qué nos hacemos competitivos y en qué tenemos ventajas comparativas como para poder exportar y poder ganar mercados. Después tengo, bueno, en el tema de la biotecnología, que ustedes saben que una empresa biotecnológica, ¿qué es lo que hace? Prácticamente hace todo como la cantidad de industrias que existen, porque la biotecnología es transversal a distintos sectores. Digamos, se convierte en algo sumamente impredecible. Hay biotecnología en los test de reactivos, en los medicamentos, en los probióticos, en los genes, cuando se usan enzimas, en la insulina y otros medicamentos, los cultivos del agro. O sea, la biotecnología es eso, es un conjunto de herramientas para mejorar la calidad de vida. Y nosotros tenemos mucha base biotecnológica. Ahí tenemos que respetar y atender al cambio climático, innovar y crear soluciones sustentables respecto a esto. Todo de manera simultánea. Nosotros estamos en ese camino, como digo, no hay que desalentarse, tenemos que, como les decía, respetarnos, querer lo que hacemos, saber que se puede, como dice la canción, saber que tenemos con qué y así alimentar ese círculo virtuoso para que salgamos realmente de la pobreza vía trabajo y vía desarrollo. Yo hasta acá terminé, tengo algunos ejemplos, si quieren, muy rápido, Clarita, y termino, de desarrollos innovadores en la Argentina, en la industria farmacéutica y fuera. Por ejemplo, nosotros tenemos, en estos años, hemos hecho los activos biotecnológicos y la fabricación de los primeros anticuerpos monoclonales, acá me anoté, eritopoyetina, interferones exportados a Estados Unidos. El convenio que hemos hecho con CanSino nos va a permitir toda una nueva variante de vacunas. El caso del Besnidazol, por ejemplo, un producto para el Chagas que desapareció del mundo y se desarrolló en Argentina. Esto fue la industria, se probó en Estados Unidos y hoy está en el mercado gracias a científicos argentinos. El lanzamiento a nivel mundial de una vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón, que se hizo con CONICET, Hospital Garrahan, Centro de Inmunología, el Laboratorio Central Nacional. Esta vacuna ya se comercializa en Brasil y en Argentina. Tenemos muchísimas cosas, la exportación, como decía, de interferón alfa y beta a Estados Unidos, fibrosis quística, el nuevo Gador que lanzó un nuevo producto esta semana, la división, por ejemplo, de bioingeniería del laboratorio Craveri, que está haciendo hoy carne mediante el uso de técnicas de cultivo, agricultura celular, remediación de órganos y tejidos celulares. Estamos en tantísimos proyectos y el camino a seguir es como dijimos, el futuro es la innovación, la capacitación permanente y apalancar las inversiones con conocimiento. Esto nos debe conducir al fortalecimiento de nuestro tejido social. Así que, bueno, cualquier tema que quieran explayarse, está Elvira también que puede desandar y deshacer el daño que les acabo de hacer con este discurso. Y lo que quieran preguntar. Tengo acá sí. Una de las preguntas. El tema patentes tiene como correlación lo que gastan los laboratorios en el mundo en research. Sí. Muchas veces gastando millones de dólares durante años sin encontrar ningún medicamento nuevo. ¿Cómo invierte en esta línea Richmond por año? Bueno, nosotros tenemos una gran parte de nuestro presupuesto
en investigación básica, en investigación estamos haciendo, bueno, Elvira puede explayarse si querés, productos para la tuberculosis, y no solo la innovación es crear una nueva molécula, sino muchas veces es crear un nuevo producto a partir de moléculas que existían y no se podían combinar entre sí, que eso, bueno, hemos hecho combinaciones a dosis fijas de moléculas que hemos hecho y hemos sido nosotros primeros genéricos en el mundo de varios productos. Y eso ha garantizado el acceso a gran cantidad de pacientes y fuimos líderes. Cuando hablo, por ejemplo, del producto de la hepatitis C, fuimos los primeros, el primer país que abrió a otros estadios de la enfermedad el acceso de este producto para la hepatitis C. Y eso fue todo una inversión nuestra, que es un gran porcentaje, no sé cuánto de nuestra facturación, pero muy importante. ¿Qué posibilidades tiene la industria farmacéutica en nuestro país en cuanto a su potencial exportador? ¿Hay cifras, se conocen cifras actuales? Sí, publicamos ahora un artículo con fuente de Silfas. Nosotros tenemos superávit exportador ampliamente, si bien hay déficit por los productos. Acá tenemos los laboratorios que no producen y las moléculas que se producen afuera son de alto costo y tienen un fuerte impacto. Pero si nosotros hablamos de la industria nacional en función de lo que importa como materia prima y lo que exporta, somos ampliamente superavitarios en y estamos aumentando. Los laboratorios Argentina es el único país del mundo no el único país, entre los grandes de Japón, Estados Unidos y europeos, y algunos europeos, donde la industria nacional tiene más influencia en el mercado y es más grande que la industria extranjera. Y la influencia en Latinoamérica de la industria nacional está creciendo día a día. Por ejemplo, en México el primer laboratorio es un laboratorio asociado a Reimers, que es un laboratorio nacional. Y así en Brasil y en el resto de los países de Latinoamérica, y se está regionalizando y hoy también abarcando y entrando a Estados Unidos. Marcelo, ¿cómo influye en su empresa y en la industria en general el contexto económico del país con falta de dólares para traer insumos y un contexto inflacionario del 100%? ¿Cómo condiciona esto a la industria farmacéutica? Bueno, esto es algo que no se puede explicar afuera. Cuando nosotros vemos el escándalo en Chile por el 10% de inflación anual o los escándalos en otros países por las inflaciones que está deparando la guerra y estos problemas post-pandemia, no lo podemos explicar. Creo que todos los argentinos, y esto no es algo de la industria farmacéutica, es de todos, ya hemos tenido estas experiencias y realmente es muy dificultoso trabajar, pero bueno, es lo que nosotros tenemos y tenemos que seguir adelante, no hay otra forma. ¿Pero los condicionan de alguna manera? Nos condiciona muchísimo, claro. Sí, ¿En qué específicamente? En todo, porque en la toma de decisiones, porque no es solo la inflación, sino son los cambios también, porque no es que si uno dijera va a haber 20% de inflación, que es mucho, durante 10 años, bueno, pero no se sabe si es 100, si es 80, si es 120, si es 60. Ese es el tema que constantemente uno tiene que estar haciendo, lo que llamamos nosotros el rolling forecast, que se puso de moda la palabra esa, rolling forecast. Parece que todos los años y los meses hacemos forecast. Y es perder tiempo, es perder energías. Y bueno, con el tema de las importaciones, obviamente, es una lucha diaria para ver qué se puede traer o qué no, pero son las condiciones que hoy tiene el país y hay que trabajar en ellas. Usted mencionó el acuerdo de transferencia tecnológica con CanSino. ¿Podría ampliar un poco este tema? Sí, CanSino es una gran empresa que fue una de las proveedoras de vacunas en el mundo durante la pandemia y tienen desarrollos de muchas patologías, para prevenir muchas patologías, y estamos trabajando en todo. Lo que nosotros tenemos como principio es, nosotros no somos importadores, nosotros vamos a hacer productos argentinos, nosotros vamos a traer bancos celulares, vamos a hacer todo el proceso de cero acá y el producto va a ser un producto argentino, no solamente en la fase final de producción, sino en toda su cadena para ser independiente. Luego pagaremos, en función de los contratos, los royalties que debamos pagar. Pero el objetivo nuestro es eso y lo dejamos en claro en todas nuestras negociaciones, con lo cual vamos a tener vacunas, por ejemplo, hepatitis C, vacunas de gripe, vacunas no solo COVID. COVID ahora, bueno, está la inhalatoria esta que estamos trabajando, que está muy bien, es una innovación muy, muy buena para gente
de repente no quiere pincharse o para otro tipo de gente que lo necesita, pero hay de todo tipo. Y no solo con CanSino, sino estamos, y informaremos a la bolsa en su momento y oportunamente, estamos trabajando con una cantidad de empresas muy grandes porque realmente lo que hoy nosotros, como les decía, la buena noticia, después de la pandemia, yo tengo que contar que la avidez de la gente, no del mercado, nosotros somos el primer laboratorio argentino que está en la Bolsa de Comercio, que salió a bolsa y que es público. Y eso nos da herramientas, obviamente, de ir a nuestro pequeñito mercado, pero que cuando, pequeñito pero rendidor, diría la propaganda, que cuando uno tiene un proyecto creíble y bueno, la gente concurre. Y en este proyecto de biotecnología y vacunas, tuvimos realmente no solo la concurrencia de todos los bancos, de todas las provincias, de todos los sectores políticos, que eso fue minoritario, sino de cantidad de empresas, muchísimos de ustedes por supuesto también, y deportistas, cantidad de inversores privados que creyeron en el proyecto y que creo que es el modelo de país que todos buscamos, ¿no? Los mercados de capitales donde se invierta, donde se crean un proyecto y donde, bueno, por supuesto tiene que haber una rentabilidad económica porque de eso se trata, pero también es algo que nos va a dar acceso a medicamentos, nos va a dar soluciones no solo a futuro pandemia, sino a problemas que tenemos actualmente. Leí que se encuentra en la fase final, corríjame si me equivoco, en la fase final del proceso productivo de la vacuna Sputnik y quería si usted nos puede ampliar este tema. Bueno, lo de la vacuna Sputnik fue algo que ocurrió en el momento de la pandemia. Nosotros tuvimos un acercamiento, había unos socios, como yo conté alguna vez, de la India, que en la India se produce mucha biotecnología y nosotros estamos colaborando y haciendo estudios y trabajos conjuntos. Y en el momento que faltaban vacunas en el mundo, se nos acercaron y nos dijeron que bueno, estaba esta vacuna Sputnik. Ahí fuimos con Elvira a Rusia, no nos habíamos vacunado, no había aviones, estábamos en París, por ejemplo, caminar por el aeropuerto de París sin nadie, una cosa que no vimos, no se va a repetir, espero que no la veamos nunca más, nuestra generación por lo menos. Llegamos y bueno, concretamos un proceso de transferencia de tecnología que fue íbamos a hacer todo el proceso, pero al acelerarse la pandemia y al no llegar las vacunas, el resto de las vacunas, necesitamos terminar el proceso, la fase final para tener las vacunas inmediatamente y realmente, como decía hoy, lo hemos hecho con nuestra gente y hemos hecho casi, Elvira, 9, 10 millones de vacunas que se dieron a la gente. O sea, si uno calcula el porcentaje de gente que se salvó, por eso salvamos X vidas, muchísimas. Y eso fue un proceso muy, muy importante. La vacuna, Rusia está fuera del PIX, fuera de todos los tratados que son de armonización de inspecciones, con lo cual, cuando ellos mandaban los papeles a la OMS, era todo un lío, se los teníamos que traducir nosotros. Bueno, Elvira hizo un trabajo fenomenal. Y cuando se encuadraron y estaba por ser aprobada por la OMS, yo me acuerdo que estaba en Moscú esa semana, la OMS había preaprobado y les había dicho que venía la inspección por decirles un jueves. Yo había ido ahí porque a partir de ahí nosotros íbamos a poder empezar a vender afuera. Nosotros teníamos llamados de todos los presidentes de la región, todos los ministros. O sea, mi celular de repente me llamaba y era el presidente de tal o el presidente de cual. Pongamos en contexto la desesperación del momento. En ese momento sucede lo de la guerra. Que yo me acuerdo que le pregunto a la gente que estaba conmigo, ¿qué pasa con esto? Y me dice, no, esto es una semana, no te preocupes. Y bueno, pasó lo que pasó, la OMS nunca fue, y la semana se transforma en esta tragedia increíble en estos tiempos que estamos viviendo, en este ciclo. Marcelo, la última pregunta. ¿Qué cosas tendría que cambiar en la Argentina? Me refiero fundamentalmente al tema económico para que las empresas, empresas que necesitan grandes inversiones, importaciones, inversión en tecnología, pudieran de alguna manera mejorar su performance y apuntar a la exportación. ¿Qué cosas habría que cambiar? Yo tengo clarísimo el tema, ese tema lo digo siempre. Yo creo que la política se debe alejar totalmente de lo que es la actividad económica de las empresas. Nosotros no necesitamos ningún gobierno. A mí me viene realmente lo mismo que sea Juan o sea Pedro. Yo quiero trabajar y tener reglas claras que duren en el tiempo. O sea, yo necesito que me digan
que entre todos definamos esos famosos 10 puntos, o cuando siempre hablamos de la Moncloa, que nadie sabe del pacto, que al final, que era esos 10 puntos básicos que todos hoy están hablando, y espero que algún día alguien los escriba y diga, esto no se mueve. El día que hagamos eso, y en esos 10 puntos yo creo que la ciencia tiene que estar, que son los puntos que no se tocan y que nadie los toque, y sea Juan o sea Pedro presidente, eso siga con una dirección, Argentina vuela. Eso es mi visión, no tengo ninguna duda. Uno de esos 10 puntos incluía cómo bajar la inflación en España en ese momento. Claro, bueno, lo de la Moncloa fue precisamente eso, el tema de sueldos abajo de la inflación y tal, pero acá yo creo que el punto de definir la estrategia, definir ciencias, porque no puede ser que venga alguien que fomente una industria un día o que se le ocurra y venga otro el otro día y diga esta industria no es estratégica, porque ahí es donde o importemos de la India o no importemos, todo podemos importar más barato, todo se puede hacer más barato, con los rezagos de afuera. Ahora, tengamos en cuenta que los países también tienen sus políticas y a veces los países estos que nombramos tienen sus acuerdos y, por ejemplo, en el caso de la hepatitis C, si nosotros no hubiéramos desarrollado el producto, en este caso particular India tenía un acuerdo con la multinacional que no lo dejaba proveer la droga base a media, al resto del mundo, y nosotros desarrollamos nuestro propio camino de síntesis. Entonces también hay este juego de contrapesos y intereses que uno tiene que tener claro cuál es su estrategia, qué es estratégico y qué no, y ir en una dirección. Y después la política vaya por su lado y nosotros, vamos, no necesitamos a nadie, nosotros necesitamos estabilidad, reglas y yo creo que volamos, porque tenemos con qué. Marcelo Figueiras, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, cambiamos de micrófono, les repito el mensaje. Gracias a todos por la asistencia. El próximo miércoles 8 de marzo festejaremos el Día de la Mujer. Están invitadas las señoras de Adarva y vamos a tener la presencia de la gobernadora del distrito y todas las exgobernadoras que han transitado por los 2 distritos que nos hemos fusionado. Bueno, un gusto y que tengan una buena semana. Gracias.